Nuestra sección de KPMG y por cierto muchas gracias a nuestros queridos amigos de KPMG por permitirnos retrasar unos minutitos. La sección que normalmente entra un poco más temprano fue por la entrevista que realizamos antes y bueno, aquí me acompaña en la cabina esta mañana Fausto Ávila, quien es socio de auditoría especialista en el sector salud de KPMG en México. Hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Vamos a hablar de un tema bien coyuntural, como siempre hacemos en esta sección, que es la industria farmacéutica en México. KPMG está presentando la tercera edición de su documento La industria farmacéutica mexicana. Y bueno, pues esta industria está en el centro de la discusión en estos momentos y vale la pena revisar los hallazgos de este estudio. Te preguntaría, Fausto, de entrada, pues cómo se encuentra la industria farmacéutica en México. Gracias, Pascal. Mira, para contestar tu amable pregunta, me gustaría poner esto en contexto y ver de qué tamaño es esta industria. Esta industria genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad económica. En México tenemos 259 ramas. Entonces, su impacto llega al 63% de las ramas existentes. Genera aproximadamente 89,000 empleos directos y 400,000 empleos indirectos. Además, dentro de la industria farmacéutica tenemos la industria de los dispositivos médicos, que adicionalmente está generando 130,000 empleos al año. Eso nos da un total de 220,000 empleos aproximadamente, directos, más los 400,000 que generan de manera indirecta. Además, aporta el 7% del PIB del manufacturero. No es el PIB total que conocemos, se separa un PIB manufacturero y esta industria genera aproximadamente el 7% de este PIB. Adicionalmente, cada unidad económica, cada empresa está contratando a 116 personas. El promedio en la industria manufacturera mexicana es de 10 personas. Y pues obviamente mencionar que en la industria de dispositivos médicos es el principal exportador de dispositivos médicos en América Latina y el octavo a nivel mundial. Eso es en contexto lo que es la industria farmacéutica mexicana. ¿Está en crecimiento la industria farmacéutica? La industria farmacéutica se ha mantenido con un crecimiento estable en los últimos 15 años aproximadamente entre 5 y 6%, lo cual, si tú lo ves con el crecimiento en México, va Tres muy de la veces, mano, ¿no? ¿no? Tres veces el Así crecimiento es. de la economía. Mucho del crecimiento que se ha dado en la industria ha sido en la parte exportadora, tanto de dispositivos médicos como de medicamentos, y eso se ha dado mucho a través de la COFEPRIS y toda la regulación interna que se ha hecho en México, precisamente para validar los procesos, la manufactura que sea de medicamentos y dispositivos, que estén alineados a nivel mundial y que eso le permite a la industria poder exportar sus productos. Porque no es nada más producir el medicamento, sino que cumpla con todo, con la función curativa que tiene el medicamento, que el dispositivo médico sirva para lo que fue producido, y eso tiene ciertas regulaciones a nivel mexicano y a nivel mundial. Oye, dime una cosa, ¿México es autosuficiente en medicamentos? México produce el 75% aproximadamente del medicamento que requerimos. Realmente uno de los retos, y a lo mejor pasando a los siguientes temas, es los retos que enfrenta la industria farmacéutica en México, y uno de ellos es precisamente la parte de insumos. En el pasado, estoy hablándote hasta 1940 aproximadamente, la industria farmacoquímica era prácticamente autosuficiente. La industria farmacoquímica lo que hace es producir los insumos básicos para la industria farmacéutica. Se fue deteriorando y actualmente pues prácticamente se importa el 80% de los insumos básicos, sales, que se utiliza en la industria. ¿Y por qué se perdió esa autosuficiencia de insumos? Yo creo que, y ligando un poquito la entrevista que tuvieron con el presidente de la NIC hoy en la mañana, con Rodrigo Pacheco, hablaba sobre que se rompió la cadena de valor o la cadena de producción del amoníaco y así de algunas moléculas de la industria química. Lo mismo pasó en la parte farmacoquímica, ¿sí? Se descuidó y a lo mejor en algún momento fue más económico importar que continuar la producción, ¿sí? Eso debilita y eso pues, obviamente afecta a la cadena de suministro. ¿Sí? Que es el siguiente reto que tenemos. ¿El amoníaco dónde lo traemos ahora? Pues básicamente se trae de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y pues como decía el presidente de la NIC, parece un turismo de producción, ¿no? Lo se trae a diferentes partes del país. Y en la parte de la industria química, pues todas las sales se traen principalmente de la India, China, Brasil, y eso pues obviamente afecta el costo del insumo
básicamente, que la materia prima representa el 70% del costo del producto. ¿Los medicamentos mexicanos producidos en México son caros? Comparativamente hablando, no. No. Se puede decir que aprovechando la competitividad de la mano de obra mexicana, la calidad que tenemos en la industria manufacturera mexicana, somos el país de la OCDE con el menores costos de producción. En toda la parte de industria farmacéutica y en la industria de dispositivos médicos. Bueno, ¿cuáles son los retos? Me imagino que hay un reto demográfico, el envejecimiento de la población, necesidades médicas, farmacéuticas y médicas orientadas a un sector en envejecimiento, quizá pueda ser uno de esos retos, pero tú dime, ¿cuáles son los principales retos? Claro, digo, tocando el tema que mencionas, sí, efectivamente estamos viendo que la población mexicana tiende al envejecimiento. Ese bono demográfico del cual se hablaba hace unos 30 años ha venido disminuyendo. Y ese problema del envejecimiento de la población mexicana te conlleva a que se generan enfermedades crónicas degenerativas. La más crítica que tenemos actualmente en México es la diabetes. Y de ahí problemas cardiovasculares, estrés y migraña, ¿no? Bueno. Entonces, uno de los retos, como ya lo mencionaba, era la parte de tener una industria farmacoquímica fortalecida para poder contar con insumos para seguir, que la industria siga fabricando el medicamento que se requiere. Eso también, el segundo reto que tenemos es la cadena de suministro. Actualmente está la parte de materias primas, de la cual ya estábamos mencionando en el anterior reto. Y por otro lado tenemos la parte de venta y de distribución que actualmente con el gobierno federal que tenemos y el cambio en la compra consolidada también está llevando a cambios importantes o debe llevar a cambios importantes en la estructura interna de las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente en la compra consolidada había un distribuidor importante, una serie de distribuidores importantes que eran los que llevaban a cabo la negociación con el gobierno para proveer los medicamentos. Actualmente, con el cambio que se dio, esa negociación se está llevando directamente con los laboratorios. Entonces el laboratorio debe contar con especialistas que puedan llevar a cabo estas negociaciones directamente con el gobierno. Y por último, me gustaría mencionar otro reto que se conjuga con ventajas. México está en proceso de firmar el TECMEC, que eso obviamente le ha abierto las puertas a mercados internacionales, y lo que hablamos de la regulación de la COFEPRIS. Eso la industria debe consolidarlos adelante. Están ahí, pero creemos que pudiera mejorarse la venta o el incremento de venta hacia el exterior, ¿no? Bueno, cuéntame, Fausto, ¿dónde puede encontrar nuestra audiencia más información? ¿Dónde puede encontrar el estudio La Industria Farmacéutica Mexicana, Actualidades 2019? Claro que sí, Beltrán. Nos pueden encontrar en delineandoestrategias.com y con gusto también nos pueden encontrar en asesoría@kpmg.com.mx. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y asimismo en YouTube. Fausto Ávila es socio de auditoría, especialista en el sector salud de KPMG en México. Te agradezco mucho, Fausto, que hayas venido esta mañana. Un placer estar contigo. 8:10.